Pues básicamente son de encontrar derivadas parciales. Prácticamente estos de aquí, del 1 al 4, ¿sí? Del 1 al 4. Ahí nos está dando, por ejemplo, una tabla y nos pide que con esa tabla pues estimemos las derivadas parciales, ¿no? Sí, estimemos las derivadas parciales. Entonces, una cosa muy importante, las derivadas parciales, y de hecho lo vamos a ver también, pues sí, las derivadas parciales las podemos obtener de dos formas, de forma analítica o de forma numérica. ¿Cuál es de forma numérica? Bueno, pues es precisamente con el uso de datos numéricos, de números, obtener la derivada, ¿sí? ¿Cuál es la forma analítica? La forma analítica es la que comúnmente hemos estado usando, prácticamente la que ustedes han estado usando, que es, te dan una función, sacas su derivada y sustituyes el valor donde quieres encontrar dicha derivada. Esa es la forma analítica, ¿sí? Bien. La forma numérica es muy útil en ingeniería, como lo es también la forma analítica. Ambas son importantes. Ambas se aplican en la ingeniería, pero ¿qué diferencia hay? Bueno, ¿qué características hacen que usemos una u otra? Fundamentalmente es que para hacer la derivada o para derivar de forma analítica, necesitamos contar con la función. Es decir, necesitamos tener la ley matemática o la expresión matemática que rige el comportamiento del fenómeno físico o el fenómeno que estamos analizando, ¿sí? Necesito yo una expresión matemática para derivarla. Esa es la forma analítica. Y en la forma numérica es cuando no tengo esa expresión matemática, esa función que me describa el fenómeno que estoy analizando. Y entonces cuando yo no tengo esa función o esa expresión matemática, no significa que no pueda yo integrar, derivar u obtener valores que me permitan conocer el comportamiento de dicho fenómeno. No significa eso, porque de hecho lo puedo hacer. ¿De qué forma lo hago? Mediante el registro de datos, mediante un muestreo, ¿sí? Si se fijan estas tablas, yo las obtengo de muestreo. Esta tabla, por ejemplo, me habla sobre el índice del viento. Es el índice de, bueno, chill, no sé cómo se traduzca. A ver, ¿quién tiene ahí por ahí la traducción en español del libro? Es el índice del... ¿Encuentras, verdad, profe? Dice que el factor de enfriamiento W es la temperatura que Ah, se ok. Es el percibe. factor, fíjense, es el factor de enfriamiento. Por aquí le pone Wind Chill Index. Es un índice de viento, bueno, pero ya ahí dice que es índice de qué. Es el factor de enfriamiento W es la temperatura que se percibe cuando es la Factor de temperatura enfriamiento. real. Ok, factor de enfriamiento. Entonces, fíjense bien, vamos, nosotros como ingenieros generalmente no tenemos una expresión matemática. Claro, puede haber algunas, ¿verdad? Por ejemplo, caída libre, pues tenemos la expresión matemática, o en un problema, en un análisis de circuitos eléctricos, podemos tener las leyes o podemos establecer el análisis matemático, en fin, pero hay muchos fenómenos en los cuales no es posible tener una ley matemática. Y entonces la forma de analizarlo es precisamente mediante un muestreo
que viene siendo una recopilación de datos para con ellos obtener bastante información del fenómeno, incluso llegar a obtener la ecuación matemática del mismo. Entonces, eso es lo que se hace con estas tablas. Si se fijan, la variable dependiente es el índice de ¿cómo dijiste se llamaba? Factor de enfriamiento. Sí, factor de enfriamiento de W. El factor de enfriamiento es la variable dependiente y la variable independiente son dos, los cuales son la temperatura y la velocidad del viento. ¿Sí? Entonces yo puedo hacer un muestreo. Ahora, el muestreo es un arte, ¿sí? Es un arte. De hecho, para poder hacer un muestreo se necesita conocer estadística, conocer probabilidad, conocer varias técnicas, porque existen varias técnicas para hacerlo. Ustedes saben que mientras el tamaño de la población del muestreo sea mayor, los resultados van a ser más confiables, van a ser más exactos, ¿sí? Ahora, el muestreo, tengo que diseñarlo. Por ejemplo, cada qué periodo de tiempo voy a realizar la recopilación de datos, ¿sí? O sea, por ejemplo, cada hora, o cada 2 horas, o cada media hora, ¿sí? Obviamente, cuando son muestreos de población, tienen que ser al azar, ¿sí? O sea, generalmente lo que nosotros hacemos en los muestreos no es al azar, no es muy conveniente. ¿Por qué? Porque generalmente, viendo a la persona, nos valemos de eso para saber si la entrevistamos o no. Y eso no debe de ser. Debe de ser, a ver, la primera persona que pase, por ejemplo, ¿no? En este punto, a esa le voy a hacer la entrevista. O voy a preguntar. ¿Sí? La primera. Sí, porque si yo, por ejemplo, desafortunadamente el ser humano luego a veces se fija mucho en la apariencia. Entonces, si veo una persona de apariencia agradable, pues generalmente va a decir, no, pues se la voy a hacer a esta que a esta otra, ¿no? Y ahí estamos ya viciando, o estamos, eh, sesgando la información, ¿sí? Claro, esos son en cuanto a los fenómenos sociales, ¿sí? Y además, este tipo de encuestas son muy fáciles de que sean mentiras. Sí, aquí a cada ratito vemos encuestas donde dicen, la preferencia de fulano, la gente cree que la preferencia sobre ciertos personajes de tanto, y es pura mentira. Ni siquiera han hecho una encuesta, hombre. ¿Sí? O sea, jamás, a mí nunca, o sea, no, eh, son puras mentiras, puras tonterías. ¿Por qué? Pues porque es gente pagada. Entonces, en ese caso, pues sí, no tiene sentido la cuestión de los muestreos. Pero aquí, como es un muestreo sobre un fenómeno natural, no hay problema. Yo puedo decir, por ejemplo, voy a tomar la medición cada 2 horas, cada 3 horas, y adelante, ¿no? Entonces, de esa forma es como se logran este tipo de tablas y con las cuales pues vamos a encontrar la información que nos está pidiendo. Por ejemplo, en el problema número 4, dice, la altura de las olas en mar abierto dependen de la velocidad del viento y el tiempo transcurrido en que el viento ha estado soplando a dicha velocidad. Esto quiere decir que la altura es función de la velocidad y del tiempo, ¿sí? La altura de las olas es función de la velocidad y del tiempo. Puede haber otras variables, definitivamente. Por ejemplo, ¿qué otras variables puede haber? La temperatura del mar, la época del año, ¿sí? La temperatura del aire. Puede haber muchas otras variables, pero en este caso nada más estamos considerando como variables independientes la velocidad y el tiempo.
¿sí? Entonces aquí tenemos registrado los datos. Ahora nos dice, ¿cuál es el significado de la derivada parcial? ¿Estas? ¿Cuál es el significado? Bueno, si observamos, esta es la variación de la altura con respecto a la velocidad del viento. Esta derivada parcial expresa la variación de la altura con respecto a la velocidad del viento. Y esta es la variación de la altura con respecto al tiempo que ha estado soplando el aire. Ese es el significado de esas derivadas parciales. Ahora dice, estima los valores de la derivada parcial de la altura. ¿Por qué digo de la altura? Porque F es H. F es H. ¿Sí? Estima los valores de las derivadas parciales de la altura con respecto a la velocidad y con respecto al tiempo cuando V es 40 y T es 15. Esto es muy importante. Tengo que saber cómo se definió el orden de las variables independientes. Primero va la velocidad y luego el tiempo. ¿Sí? Entonces hay que estimar esas derivadas parciales. Y luego dice, ¿cuál es la interpretación práctica de estos valores? Bueno, pues aquí ya empieza la derivación numérica. ¿Cómo respondo? A ver, escójanse una de estas dos, nada más. ¿Con respecto a B o con respecto a T? La B está bien, profe. Bueno, voy a derivar con respecto a V en el punto 40,15. 40,15 es este. ¿Sí? Ese es el 40,15. Ok. ¿Cómo le hago para estimar la derivada? Bueno, primero que nada, la derivada es un ¿qué? ¿Qué es la derivada? ¿Es un qué? Una razón de cambio. Bueno, una razón de cambio, sí. Pero ¿es un qué? ¿Es un qué? Es un límite. ¿Quedó claro? ¿Sí o no? Ok, profe. La derivada es un límite. Entonces, yo quiero la derivada con respecto de V en 40,15. ¿Sí? Yo sé que esta derivada es el límite cuando h tiende a 0 de 40 más h, 15 menos f de 40,15 sobre h. ¿Sí o no? ¿Sí? Sí, profe. Sí, porque estamos derivando con respecto a v. Esto quiere decir que t permanece constante. Eso ya lo explicamos ayer. Aquí estoy haciendo que varíe v, la cual es la primera coordenada del par ordenado. Bien. Pero yo no puedo aplicar esto. ¿Por qué no puedo aplicar esto? Porque no conozco la función. No lo puedo hacer de forma analítica. Lo voy a hacer de forma numérica con la tabla. Aquí estoy asumiendo que este límite es bilateral, es por los dos lados. ¿Sí? Entonces, si lo voy a hacer numéricamente, tengo que analizar el límite por la izquierda de la derivada y por la derecha. Entonces, Profe, está presentando. les voy a pedir por favor que tengan ahí también el libro a la mano, porque vamos a utilizar la tabla. ¿Sí? A ver. No, voy a tener que compartir. Ahí sí ya no podemos hacerlo de otra forma.
Sí, profe, está bien. Yo le dije porque como nos pide Sí, que digamos. sí, pero aquí sí vamos a necesitar estar viendo también la tabla. A ver. Voy a hacer la derivada por la derecha. Ahí maximicen la... Bueno, a ver. Por lo menos para esta parte sí. Voy a hacer la derivada por la derecha. Entonces va a ser la derivada de V por la derecha en 40,15 aproximadamente. ¿Por qué aproximadamente? Porque lo voy a hacer de forma numérica. Aproximadamente va a ser F de 40 más 15 menos F de 40,15 sobre, y ahorita vamos a sacarlo de la tabla. A ver, si yo voy a hacer la derivada por la derecha, estoy derivando con respecto de V. Yo observo que V corresponde a, o sea, valores constantes de V corresponden a renglones y valores constantes de T corresponden a columnas. Obviamente, si estoy derivando con respecto de V, T va a permanecer constante. Y como T va a permanecer constante, quien va a variar va a ser V. Y entonces me voy a mover verticalmente. Ahora, aquí está. Yo estoy en 40, o sea, V40. ¿Cuál es el valor que está a la derecha de 40? ¿50 o 30? 50, ¿no? 50 es el que está a la derecha y 30 es el que está a la izquierda. Si se fijan, es exactamente lo mismo que vimos en límites de una variable. Entonces, si estoy en 40 y me muevo a 50, ¿cuánto va a valer H? Va a valer 10. ¿Quedó claro? H va a valer 10. Sí, profe. ¿Sí? Ok, profe. Entonces, si esto le doy una manita de gato, me va a quedar F de 50,15 menos F de 40,15 sobre 10. Ahora, F de 50,15, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale F de 50,15? Ahí lo tienen en la tabla. ¿No estoy compartiendo? Vale 25, profe. No. ¿Estoy compartiendo sí o no? 36. Sí. Es 36. Es 36. 36. Menos, ¿cuánto vale F de 40,15? Ese sí es 25. 25, profe. 25. Sobre 10. Ahí está. Entonces, ¿esto cuánto me va a dar? 11 décimos. 1.1. ¿Sí o no? ¿Oigo? Sí, profe. ¿Sí? Esa es la derivada por la derecha. Pues, con respecto de V. Pero como la derivada es un límite, tiene que ser por la derecha y por la izquierda. Obviamente, como lo estoy haciendo de forma numérica, estoy estimando. Entonces tengo que estimar ahora la derivada por la izquierda. Entonces, la derivada de V por la izquierda en 40,15 aproximadamente va a ser la misma. Nada más que ahora por la izquierda, ¿cuánto vale V por la izquierda de 40? 30, profe. Vale 30, entonces sería 40 menos 10, o sea que ahora H vale menos 10, ¿sí o no? Coma 15
menos f de 40,15 sobre menos 10. ¿Sí o no? Sí, Sí. profesor. Ahora sí. Bien. A ver. Ok. ¿Cuánto vale? Bueno, esto viene siendo f de 30,15 menos f de 40,15 sobre menos 10. Aquí sí le puedo poner igual. Nada más donde sí tiene que ir aproximado es aquí. Ojo, ojo. Si ustedes en el examen aquí le ponen igual, ya no les voy a dar puntos, ¿eh? Tache, cero, cero. Ya nada de que, pues, le voy a quitar unos puntos. No, 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 no. Significa que no sabe lo que está haciendo. Estoy derivando numéricamente. Si yo derivo numéricamente, van a ser datos aproximados. Nunca van a ser exactos. Esa es la cuestión con la derivación numérica. Nunca va a ser exacto. Claro que entre mayor sea el muestreo, el dato va a ser más aproximado, pero nunca va a ser igual. Si yo aquí le pongo igual, cero, tache. ¿Cuánto vale f de 30,15? F de 30,15. 16, profe. 16. Menos la de 40,15 vale 25 sobre menos 10. Entonces, ¿cuánto me da esto? ¿Esto me da cuánto? 9 décimos. 9 décimos, punto 9. Punto 9. ¿Qué significa? Significa que la derivada con respecto de b en 40,15 va a ser el promedio de la derivada por la derecha y derivada por la izquierda, porque lo estoy diciendo de forma numérica. Así es como se deriva numéricamente. Tengo que promediar al final por la derecha o por la izquierda. Cosa que no sucede cuando se hace de forma analítica, porque ahí pues nada más se deriva la función. Entonces aquí va a ser el promedio. A ver. Va a ser el promedio de la derivada por la derecha y la derivada por la izquierda. A ver, entonces, ¿cuánto es? 1,1 más 0,9 sobre 2. ¿Cuánto da? 1. ¿1? ¿1? Así es, profe. Bien, 1. Ok. Ahora, ese es el valor de la derivada con respecto de v. Nos pregunta, ¿cuál sería la interpretación práctica de estos valores? Bueno, aquí nada más sacamos una. Se queda de tarea que ustedes saquen la derivada con respecto de t. Pero en el caso, por ejemplo, de la derivada con respecto de v, una cosa muy importante, lo importante es lo que vamos a obtener a partir de la información del signo. Si el signo es positivo, significa que la altura aumenta, ¿sí? Aumenta o tiende a aumentar cuando la velocidad del viento es de 40 nudos, porque ahí dice que es knots, knots son nudos, es decir, las olas tienden a aumentar 1 metro. Bueno, no nos dice si las olas están en metros. No, nada más nos dice la altura. Vamos a suponer que la altura nos la da en metros, ¿sí? Aunque estamos utilizando sistema inglés por la cuestión de los nudos, pero vamos a suponer que nos la da en metros. Bien, esto significa que la altura de las olas es de aumentan 1 metro
por cada nudo, en el momento en que la velocidad es de 40 nudos y el viento ha soplado durante 15 horas. ¿Sí estamos de acuerdo? Esa sería la interpretación. Ok, profe. Sí, esa sería la interpretación de esa derivada parcial obtenida de forma numérica. Bien, luego, por ejemplo, ahí pregunta el inciso... Profe, dejó de compartir. Ok. Luego ahí está preguntando sobre, dice, ¿cuál parece ser el valor del siguiente límite? ¿Sí? Entonces aquí, pues bueno, vamos a tratarlo de responder rápidamente. Si se fijan, nos está pidiendo el límite cuando el tiempo tiende a infinito de la derivada parcial de la altura con respecto del tiempo. O sea, ese límite lo podemos entender como la variación de la altura de las olas con respecto del tiempo cuando el viento ha soplado durante muchísimo, mucho tiempo, ¿no? Durante bastante tiempo. Ok. ¿Cómo podríamos hacerle para responder a esta pregunta? Bueno, como yo estoy derivando con respecto de t, significa que voy a mantener constante a la velocidad. Y ya dijimos que la velocidad es constante en los renglones. En los renglones la velocidad es constante. Y el tiempo es constante en las columnas. Por eso es que en el ejercicio anterior utilizamos este y este que están en columna porque estábamos derivando con respecto a la velocidad. Entonces, si yo quiero responder más o menos este límite, lo que voy a tener que hacer es mantener constante a la velocidad y sacar las derivadas. Por ejemplo, no importa para qué valor constante de la velocidad sea. Vamos a suponer que lo hacemos para la de 60, ¿sí? O sea, para una velocidad constante de 60. Obviamente va a variar el tiempo, ¿sí? Bien, entonces, ¿cómo lo podría yo responder? Bueno, voy a sacar, por ejemplo, la derivada parcial de la altura con respecto a ver. Sacaría la derivada con respecto del tiempo en 60-20, 60,20. Luego lo haría en 60-30. Y luego la derivada con respecto del tiempo parcial con respecto del tiempo en 60-40. ¿Sí? Si se fijan, estos valores es donde el viento está soplando más intensamente porque es 60. Ahora, estoy utilizando los últimos tres valores del tiempo, que son 20, 30 y 40. 20, 30 y 40. Ustedes van a decir, ¿por qué no utilizo el 50? ¿Por qué no lo hago con el 50? Muy sencillo. Con 50 no puedo hacerlo porque necesito datos a la derecha de 50. Ya dijimos que tengo que sacar la derivada por la derecha y por la izquierda. Y si voy a derivar con respecto de t,
quien va a mantenerse constante son las renglones que corresponden a la velocidad y la última casilla no tiene dato a la derecha. ¿Quedó claro o no? Ok, Sí, profe. A la derecha. Entonces, por ejemplo, lo voy a hacer rápido. Ahí sí van a tener ya que estar viendo ahí ya la tabla, ¿eh? A ver. La derivada con respecto de t por la derecha en 60,20. Lo voy a hacer rápido, pero en el examen ustedes no lo van a hacer así rápido. Lo van a tener que hacer paso por paso como expliqué el ejercicio anterior. Yo lo voy a hacer rápido porque son 3 derivadas las que tengo que sacar. ¿Sí? Entonces, por la derecha es en 60-20. Obviamente es 62. ¿Ya vieron que va a ser 62? ¿Sí o no? ¿Sí o no? 62 menos 54. ¿Sí me van siguiendo o Sí, no? profe. Ok, profe. ¿Y cuánto aumentó el tiempo? Aumentó en 10. Entonces, ¿esto cuánto me da? Esto me da 8 décimos. Ese es por la derecha. Por la izquierda, en 60-20. A ver, ¿cómo va a ser por la izquierda en 60-20? Va a ser 47 menos 34, ¿no? 47 menos 54. No oigo. Sí, profe. Sí, profesor. Menos 10, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Sobre menos 10. ¿Cuánto es Así es. eso? ¿Cuánto es eso? 7 décimos. 7 décimos. Bien, entonces, ¿cuánto vale la derivada en 60-20? Sáquense el promedio. Me va a dar 1.5, ¿no? Luego, Sí. Espere. ahora, el que sigue, 60-30. Por la derecha. En 60-30 por la derecha es 67. ¿Que no era 1.5 lo tenía que dividir entre 2, profe? Por eso. La suma es 1.5 de los dos. Ah, ok. Sí, cierto. Entonces Punto sería 7. punto 75. 75. Muy bien. Sí. Perdón, yo creo que ya lo habían sumado. Entonces aquí va a ser 67 menos 62 sobre 10. No oigo. Sí, profe. Lo decimos. Sale por la izquierda. ¿Por la izquierda cuánto va a ser? 54 menos 62 Sí. sobre menos 10. ¿Cuánto me da eso? Rápido. 1. 1. Oigo. Es 54, ¿verdad? Sí. Entonces sería 8 décimos. Entonces, ¿cuánto va a ser el resultado? La promedio. ¿Punto 8? ¿Punto 8? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sigue 60-40, ¿verdad? Sí. 60-40. Acuérdense que muy importante, tengo que respetar la nomenclatura. El problema siempre definió que primero era la velocidad y luego el viento, el tiempo. Tengo que respetar esa definición. ¿Quedó claro? O sea que si yo aquí se me ocurre decir, yo quiero 30-60. Tacho. Hay que respetar cómo se definió desde un principio el ejercicio. ¿Se entendió? Claro. Bien, a ver, entonces por la derecha sería
67 menos 62, ¿no? No. 69 menos 67. Menos 67 sobre 10. Me da 2 décimos. O sea, un quinto. Bueno, ya un quinto. Y luego por la izquierda, ¿cuánto va a ser? 62 62 menos 67. sobre menos 10. A ver cuánto, sáquenselo. ¿Cuánto da? ¿Un medio? ¿Un medio? Sí. Ok, entonces ¿cuánto va a dar el promedio? Aquí ya no le pongo superíndice porque ya es el promedio, es la derivada. Me dio 0.35. ¿Cuánto? 0.35. Hay algo que no me gusta. Profe. La tendencia es que va aumentando. ¿Dónde nos equivocamos? Es que, bueno, yo según el cálculo de la segunda, en el de 60,30, a mí me salió 0.65 de promedio. Pues entonces, ¿quién me dijo que fue .8? Sí, a mí también me dio eso, profe, 0.65. Ahí está, ahora sí. Sí, porque si esto baja, el siguiente tiene que bajar. Sí, ¿Cuánto me profe. da? 0.35. Ahí está. Entonces, ¿cuál sería la conclusión? De que el límite es hacia, Descendente. tiende a disminuir. ¿Sí? Sí, profe. Ahora, fíjense cómo aquí saqué yo las derivadas de forma rápida, pero en el examen, a menos de que sea un análisis como este, donde pues sí son muchas derivadas que tienen que ser, voy de acuerdo, pero si nada más es una, ahí sí hay que hacerlo como lo hicimos hace rato. ¿Quedó claro? Sí, profe, claro. A ver, vamos a ver, es el ejercicio 4 de la 14.3. A ver, vamos a ver. 14, ¿es el qué? El 4 del 14.3. Ahí les va. Ahí va. Aquí está. Fíjense bien. Ya dijimos que el inciso, bueno, el inciso B, ¿cuánto nos había dado? El inciso B, el anterior, ¿cuánto nos dio? 1. 1, profe. Aquí está, porque fue con respecto de V. ¿Sí? Ahí está. La derivada con respecto de V en 40-15, aproximadamente, aquí lo que les he dicho, aproximadamente es 1. Aquí está la de T, ustedes van a tener que hacer la de T. ¿Sí? Bien. Y luego el inciso C, aquí está. Fíjense cómo no lo hace, no hace el análisis que nosotros hicimos, porque nosotros sacamos las derivadas parciales para el mayor valor de la velocidad del viento y considerando los tres últimos datos. Ya dijimos que la cuarta no la podemos hacer porque siempre necesitamos que sea tanto por la derecha como por la izquierda, ¿sí o no? ¿Sí? Por eso es que nada más llegamos hasta 60-40. ¿Sí quedó claro eso o no? Sí, profe. Sí, Entonces aquí profesor. estamos viendo efectivamente que el límite es 0. Aquí dice,
Para valores fijos de V, ¿por qué para valores fijos de V? Porque estamos derivando con respecto de t. V permanece constante. Los valores de la función parecen incrementarse en cada vez más pequeños incrementos, convirtiéndose casi en constante conforme t crece. A ver, vamos a ver. ¿Lo quieren ver o no? Sí, profe. No de fisgones, ¿verdad? De curiosos. Y así fueron para estudiar. A ver, efectivamente, vean. 2, 2, 2, 2, 5, 5, 5, 5, 8, 9, 9, 17, 18, 19, 19. De hecho, fíjense cómo están muy cerquita. 28, 31, 33, 33, 40, 45, 48, 50, 54, 62, 67, 69. Sí se fijan cómo nosotros nos fuimos sobre el que más varía, pero aún así efectivamente la tendencia es que permanece casi constante, ¿sí? Como si se tranquilizara, ¿no? O sea, vamos, una vez que sopla y el tiempo y la velocidad es constante, ¿qué sucede? Pues que se va a mantener en ese nivel de altura, ¿sí o no? Es hasta lógico lo que estamos obteniendo como resultado. ¿Sí queda claro? Sí, profe. Claro, profe. Ok. Bueno, pues vamos a continuar. Aquí, bueno, ya nos faltan 3 minutos, entonces vamos a hacer nada más unos incisos de este ejercicio. Nos está diciendo, determina el signo de la derivada parcial para la función cuya gráfica se muestra. Entonces a mí me está pidiendo en el número 5 la derivada de la función con respecto de x, la derivada parcial con respecto de x en el punto 1,2. El punto 1,2 pues es este, aquí lo tiene marcado, ¿sí? Yo sé que la derivada parcial es la pendiente de la recta tangente a la superficie en ese punto en dirección al eje X. A ver, déjenme ver cómo se le puede hacer aquí para escribir. A ver, con esta, a ver, vamos a ver si se puede. No puedo hacerlo. No, ya le estoy calabaceando, ¿verdad? ¿Sí o no? No sé cómo se puede escribir aquí sobre el PDF, creo que no. Bueno, a ver. ¿Están de acuerdo que la recta más o menos sería así? Iría hacia dónde, a ver, y ¿sería positivo o negativo? Porque nos pide el signo. Fíjense bien, la recta tangente en ese punto más o menos iría así. ¿Sí ven el cursor? Sí, profe, se ve. Ok, ¿sería positivo o negativo? Positivo. Positivo, ¿por qué? Porque X crece hacia acá. Y entonces al aumentar X, la recta tangente en este punto va hacia arriba, ¿sí o no? Es como si fuera así. ¿Están de acuerdo? Entonces va a ser positivo, ¿sí o no? Sí, profe. Sí, es, profe. Dice, es positivo. Ahí está. ¿Sí? Luego. Sí, profe. Ok, bueno, pues vamos a dejarle aquí. Ya no nos daría tiempo de hacer otra cosa, pero vamos a hacer un conteo de lo que nos hace falta, porque todavía hay muchos temas que ver. Tenemos que ver derivadas parciales. Fíjense bien, ¿eh? Aquí derivamos parcialmente de forma numérica. Eso debe de quedar claro. ¿Sí? ¿Sí se entendió cómo se deriva numéricamente? Sí, profe. Ahora,
Tenemos que sacarlo por la derecha y por la izquierda. Ahora, dependiendo si derivamos con una variable, la otra permanece constante. En estos ejercicios ya nos da la función, entonces aquí vamos a derivar de forma analítica. ¿Sí? Derivamos de forma analítica. Aquí tenemos que hacer algunos ejercicios, por ejemplo, de derivación implícita, derivadas de orden superior. Aquí vamos a volver a derivar numéricamente. Este ejercicio está muy interesante porque vamos a derivar numéricamente de nuevo, pero ahora vamos a sacar una segunda derivada. Entonces, ¿cómo le hacemos? Bueno, pues ahí eso está interesante. Luego viene, pues bueno, aplicar algunos de las fórmulas o de las ecuaciones de derivadas parciales que vimos. Aquí también hay problemas interesantes. Y luego viene el de planos tangentes y aproximación lineal. Este tema también es un poco, no es muy largo. Lo podemos ver en una clase y media. ¿A qué me refiero? De que tenemos que echarle ganas porque ya mañana es jueves. Entonces, tenemos que acabar hasta la 14:04 esta semana. Porque el lunes no va a haber clase. Creo que no va a haber clase. Está contemplado que no va a haber porque es ya sueto. Sin embargo, yo voy a dar clase. O sea, ¿a qué me refiero que voy a dar clase? La voy a grabar. La voy a grabar y la voy a subir al canal. Sí, porque sí nos hace falta bastante. Tenemos que ver este tema de la regla de la cadena. Estamos hablando que ver esta parte así bien, pues sí nos lleva unas 2 clases. ¿Y cuántas unidades son, profe? Serían tres clases. Sí, dos clases, 3 clases. Luego viene el de derivada direccional, que pudiera ser 2 clases ya contando la anterior, porque después viene un tema fuertecito que es el de máximos y mínimos, que es el de aquí. Pues sí, 2 clases. 2 clases. Y el de multiplicadores de Lagrange podríamos verlo en una clase. O sea que estamos pensando que en 2 semanas tenemos que acabar la unidad. ¿Sí? Tenemos que acabar la unidad. Y bueno, la última unidad, que es la de integrales múltiples, pues vamos a sacarle el mayor jugo al tiempo para que podamos verlo. Hasta donde más se pueda. Entonces, pues bueno, vamos a dejarle aquí. Me preguntabas cuántas unidades eran. Son 5. Sí, profe. ¿5 unidades? 5 unidades. También hay que ir preparando el siguiente examen, ¿eh? No. Sí, o sea, el siguiente examen va a ser de funciones vectoriales. ¿Sí? Y, No ha subido calificación, ¿verdad, profe? Ni ha no. modificado la anterior. A ver, ¿cómo quedamos que iba a ser la...? Bueno, ya déjenme revisar bien cómo está el asunto y nos ponemos de acuerdo para modificarlo. Pero sí, pues ya hay que ir pensando ya estamos viendo derivadas parciales, ¿eh? O sea, falta el examen de funciones vectoriales. Entonces sí, ya a ese ya hay que irle poniendo fecha. ¿Sí?